Listo, buen día a todos, ¿cómo están? Un viernes más, ya julio, así que les damos a todos la bienvenida. Feliz Día del Docente Universitario para los que son docentes, por la ardua labor que realizan. Muchos de nosotros enseñamos y trabajamos, tenemos un trabajo aparte del de ser docente y la gran labor que se realiza y todo lo que eso conlleva también, ¿no? Así que felicidades a todos. Hoy en la sesión de IA, como les comentaba por el chat, en la agenda, nos acompaña hoy día César Velázquez Castillo. Les cuento un poco más de César. César es docente en la UPC, él es de profesión médico cirujano y experto en gestión médica, Big Data e IA, y que tiene más de 14 años de experiencia en el sector salud. Su trayectoria va desde la implementación de uso de datos para la toma de decisiones en programas de gestión poblacional. Es también docente, como les decía, en UPC, es coordinador de los cursos de Decision Making by Data Driven y Pensamiento Innovador para las carreras transversales de diseño. Y ha liderado proyectos privados y públicos basados en Big Data que han beneficiado en miles de pacientes. Ahí de repente, César, luego nos cuentas un poquito de ti, siendo médico cirujano, pero enseñando en carreras de diseño. Ahí nos cuentas cómo es que cómo es que ha sido esto. Así que les doy la bienvenida. Con César veníamos coordinando algunas temas de experiencias de aprendizaje. Él quiere usar la IA. Hoy ya nos cuenta ahorita si ya lo usó o tiene planeado usarlas y cuáles son sus proyectos en cuanto a a la IA en educación. Y también luego habrá un espacio de conversación a ver si nos ayudamos o tienen alguna idea también para ayudar a César, alguna otra experiencia similar. Entonces ahí lo compartimos al final. Así que nada, César, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación hoy día. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Porque Sí, creo que la ya cámara la no. vemos. Bueno, de ahí creo que está cruzado con el PPT, pero si no, después activo mi pantalla. Nada, Ujú. gracias en realidad por la invitación. Sí, efectivamente, soy médico cirujano. Eh, Tengo bastante experiencia en seguros. Mi formación es en seguro de salud, en servicios de salud y sobre todo en implementación de data, ¿no? Eh, Fuimos pioneros en utilizar data para tomar decisiones en empresas grandes como es los seguros, en donde uno tiene que predecir, entre comillas, las cosas que pueden ir pasando para poder gestionar mejor el negocio, ¿no? Y en salud, de hecho, hay la oportunidad también de no necesariamente ver como negocio, sino ver como impacto en la salud, los datos que uno puede recopilar para saber qué hacer más adelante, ¿no? De hecho, en el COVID fue todo un tema poder gestionar la información para poder tomar decisiones de la mejor manera, ¿no? A veces uno dice, no, sí, que todo mal, pero en realidad pudo ser mucho peor. Entonces, los datos nos permitieron hacer muchos manejos que la verdad, las primeras predicciones que hacíamos eran totalmente desalentadoras, ¿no? Entonces, este mundo hizo que vaya poco a poco explorando la inteligencia artificial también, ¿no? Iba a decantar en eso, ¿no? Porque en realidad uno de los problemas que tenemos ahora es que entramos al mundo de la inteligencia artificial y no sabemos de dónde viene, ¿no? Y eso es un tema que a mí particularmente me preocupa mucho, porque los alumnos creen que la inteligencia artificial aparece aparece la respuesta y no sé de dónde viene, ¿no? Es magia. O hace, o ejecuta algo y es magia. Con realidad no es así, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En realidad es que no se trata de magia, se trata de interpretar datos, de poder consultar información de manera real y de manera rápida, ¿no? Y global para poder tomar una decisión o que te den un resultado que uno interpreta. Y esto es importante porque, claro, cuando nosotros empezamos a usar inteligencia artificial,
no podemos asumir que todo es maravilloso y que todo va a tener un resultado como nosotros quisiéramos, ¿no? Hay una interpretación que tenemos que darle, tanto como docentes y como alumnos, para poder utilizar esta información de manera correcta. ¿Cómo llegué al mundo del diseño? Casualidades de la vida. De hecho, dentro de lo que yo manejaba, que era datos, entendíamos que en el mundo, a pesar de que yo soy muy analítico, no podemos decir que todos son datos en este mundo, ¿no? El comportamiento de las personas tiene también un tema emocional, un tema cualitativo que también tenemos que explorar, y eso hizo que me meta más también al mundo de UX, ¿no? Eh, en diseño central del usuario. Y terminé dictando pues en UPC estos cursos, ¿no? De UX y bueno, de Decision Making by Data Driven y ahora pensamiento innovador. Un poco en la línea de implementar estos dos conceptos para poder entender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué las personas actúan frente a las propuestas que nosotros hacemos y cómo el estar cerca del usuario nos permite justamente poder hacer intervenciones que sean cada vez mejores, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, agradecerte, Gabriela, por la invitación y podemos empezar con la exposición. ¿Me comentan si se ve bien? Sí, sí, estamos viendo la presentación. Ya, perfecto. Sinergia artificial, ¿no? Un nombre que a veces uno puede decir de qué está hablando. No, el mundo de la inteligencia artificial ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Estamos hablando de que la data que nosotros manejamos en estos últimos 5 años o los últimos 2 o 3 años es más grande que el que hemos manejado en toda la historia, ¿no? Estamos empezando a producir datos de una manera increíble. Y eso se debe básicamente porque nosotros empezamos a captar los datos, ¿no? A tal punto que ya ni siquiera sabemos para qué lo captamos. Es una cosa como que tenemos tanta información que tenemos que definir nuevas formas de hacer data mining para poder tomar la información que queremos, ¿no? Este mundo en donde decíamos, no, vamos a tener que explorar solamente una muestra o vamos a tener que ver qué pasa con esta muestra de la población, eso va a ir cambiando porque ahora tenemos datos de todo, ¿no? De todo el universo. Entonces, una de las grandes diferencias entre lo que podemos explorar ahora es que, claro, podemos saber qué es lo que pasa de manera global, ¿no? Y esa información es difícil de interpretar, es difícil de poder captar, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales lo que hacen son estas herramientas que nos permiten justamente eh, poder tener esta información y poder usarla de la mejor manera. Pero no necesariamente es bueno o malo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando últimamente? De hecho, como les comentaba, la gente está pensando que la inteligencia artificial es magia, ¿no? Que saca los datos de manera pues mágica, ¿no? Y los alumnos tienen ese concepto también, o sea, no se ponen a reflexionar sobre dónde está viniendo esta información o por qué está apareciendo esta información, ¿no? Simplemente agarran y dicen, ah, sí, pues tengo esta información que ahora viene de tal sitio, ¿no? De esta nueva inteligencia artificial y cada semana tenemos una nueva, un nuevo motor, un nuevo LLM y pensamos que pues es simplemente está pasando, ¿no? Pero lo complicado que tenemos en este último tiempo es que, si se dan cuenta, las personas que ya hemos venido trabajando con inteligencia artificial, estamos pensando en que tenemos que automatizar todo y que la inteligencia artificial sirve para eso. Cuando en realidad no le hemos encontrado todavía cuál es el objetivo o la funcionalidad de la inteligencia artificial en los distintos ámbitos, ¿no? Claro, de repente para una empresa le sirve el hecho de automatizar cosas, ¿no? Pero a la educación le sirve. Tenemos que entender que el reto acá en educación, con el uso de inteligencia artificial, es una ola que se venía a venir. Y o nos subimos o nos tumba, ¿no? Porque es importante tener en cuenta
que los chicos cada vez están usando más inteligencia artificial. Tomar un examen de manera virtual es complicado, ¿no? Hay un montón de herramientas ahora que te permiten, pues, recurrir a la inteligencia artificial sin que uno por más que tengamos las medidas del caso, no nos demos cuenta, ¿no? Yo inclusive, los últimos semestres lo que he estado haciendo es que casi todo sea exposición, que todo sea, en algún momento pedía videos para que muestren sus avances, pero ahora inclusive eso también puede generar un problema, porque los videos ahora, pues, con inteligencias artificiales como HeyGen, pueden hacer tu avatar y hablar lo que quieran, ¿no? Entonces, estoy recurriendo un poco hacemos el trabajo, hacemos el proyecto, hacemos la intervención y lo expone en clase como final, ¿no? Porque es la única forma que uno puede determinar si hicieron o no hicieron el trabajo. Bueno, pero ese es un poco el contexto en el que estamos moviendo, ¿no? Ahora, dentro del curso que yo lidero, que es el de Decision Making by Data Driven, me di cuenta que si bien es cierto, nosotros tenemos distintas carreras dentro del curso, básicamente de diseño, eh, nosotros propiciamos equipos multidisciplinarios. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos equipos multidisciplinarios en un salón en donde todos son diseñadores, deja de ser multidisciplinario, ¿no? A mí me ha tocado liderar equipos en donde yo siendo médico, como product owner, tenía un squad que tenía enfermeros, que tenía administradores, que tenía data scientists, que tenía antropólogos, psicólogos, ¿no? Biólogos, que tal vez tenían perfiles parecidos o muy distintos. Y eso permitía y enriquecía el grupo, ¿no? Porque nos permitía tener la información, nos permitía tener la, acceso a puntos de vista que normalmente como personal de salud no lo tenemos, ¿no? Para mí, cambiar el mindset de médico es bien complicado, porque a nosotros nos enseñan a, por ejemplo, no equivocarnos, ¿no? Hay una frase que siempre me viene a la mente cuando doy estas charlas de ser de ser ágil, de probar y hacer, ¿no? Equivocarse está bien. El perfil del médico es justamente lo contrario, ¿no? No te permite equivocarte. A nosotros nos forman justamente en no equivocarnos, ¿no? Hay una frase que me acuerdo que me decía uno de mis profesores, ¿no? Este, los errores los abogados los tapan con papeles, los arquitectos con plantas y los médicos con tierra. Entonces, así de drástico es el hecho de, para un médico, el saber que si se equivoca puede perder una vida. Entonces, cuando uno pasa a este mundo del diseño en donde es al revés, ¿no? Equivócate chiquito y prueba y prueba y prueba, ese mindset es difícil de manejarlo. Y la única, o no es la forma que yo he encontrado de poder hacerlo, es teniendo equipos multidisciplinarios que te permitan tener una forma distinta de ver las cosas, un punto de vista distinto. Ya después uno ya entiende pues que los procesos pueden ser... Porque vamos a explicar por qué creemos que son relevantes en este momento este tipo de contenidos, cómo pueden... Ahora lo veo. Vamos a hacer. Ya. De manera distinta y de esta manera podemos enriquecer nuestros trabajos, ¿no? Ahora, les mencionaba que la inteligencia artificial ahorita está como que vamos a automatizar todo. Y hay que cambiar ese paradigma. Porque si vamos por el uso de automatizar todo, efectivamente nos va a reemplazar en todo, ¿no? No se trata de automatizar las cosas. Se trata de potenciar los equipos. Se trata de potenciar las virtudes que puede tener un equipo o una persona para poder hacer mejor las cosas, ¿no? O llegar o tener un alcance mayor. Hasta la última vez que había revisado, que fue hace un par de meses, hablaban de que una persona con inteligencia artificial, con el apoyo de inteligencia artificial, potencia 8 veces su trabajo, ¿no? No quiere decir que lo reemplaza, sino quiere decir que se puede dedicar a hacer otras cosas o puede automatizar las cosas que son procesos comunes y repetitivos
pero también puede usarlo para abarcar más cosas, más conocimiento, más información, ¿no? De repente inclusive hasta perfiles distintos, formas distintas de ver las cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco el ánimo que me lleva a pensar cómo integramos la inteligencia artificial en los procesos de diseño. Y si bien es cierto, se puede hacer a lo largo de todas las etapas de diseño, eh, yo buscaba en mi equipo, perdón, en mi salón, en mi curso, dónde podía integrar este uso de inteligencia artificial que le agregue valor al curso, ¿no? Y sobre todo a los proyectos de los chicos. Entonces dije, de repente lo puedo usar en la parte de, en la primera parte de investigación, ¿no? Que utilicen la información y listo, ya está. Pero si se dan cuenta y si van al fondo de dónde viene la información no es tan buena en la inteligencia artificial, ¿no? Las fuentes no son tan reales porque, bueno, hay un gap de diferencia de información en el tiempo, porque no es en tiempo real. Las inteligencias artificiales que son gratis o las versiones light eh, tienen un desfase de varios meses, ¿no? Mientras que, bueno, algunas que son de paga son prohibitivas para los alumnos, ¿no? Por el tema del pago. Entonces, puede llevarte a errores en vez de cosas que te sumen, ¿no? Entonces, dije, ¿qué parte de este ciclo o de este proceso puede ser beneficiado por la inteligencia artificial? Entonces, solamente para tener claro este concepto de sinergia artificial, es básicamente dejar de pensar que la inteligencia artificial es para automatizar y más bien es para potenciar las virtudes del equipo o de la persona, ¿no? Amplificar las capacidades humanas. ¿Qué quiere decir? Que podamos tener más información, interpretar más información, poder acelerar los tiempos, ¿no? eh, Poder también que los procesos colaborativos sean más rápidos, sean más eficientes, ¿no? Como le decía, si vamos a automatizar, que sean cosas rutinarias y que nos permita tener tiempo para hacer otras cosas que tengan mayor valor, ¿no? Y una de las cosas que me parece fundamental es la democratización del conocimiento. El poder tener la información disponible es un valor que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y los chicos se empiezan a dar cuenta que efectivamente ellos pueden acceder a información que antes pensaban que era o un mito o algo que hasta un chisme, ¿no? Pero empiezan a darse cuenta que no, efectivamente, con una revisión rápida, con un acceso rápido a estas inteligencias artificiales, uno puede encontrar información que es relevante, ¿no? Obviamente después hay que justificar y revisar las fuentes, hay que darle un doble check a la información que uno está sacando, ¿no? Pero siempre es importante tener un primer paso. Entonces, no reemplaza, pero ayuda bastante. Inclusive para hacer investigación, ya hay inteligencias artificiales que se usan de manera rutinaria para lo mismo, ¿no? Y cada vez son mejores. Ahora, hay de cuando en cuando una alucinación que sí, pues efectivamente nos dice cómo pasó, pero eso va a ir mejorando. ¿Cuáles son los pilares de esta sinergia? ¿O qué buscamos? ¿No? Primero, complementar. Si la persona o el equipo no tiene todas las características que quisiéramos, con las inteligencias artificiales podemos complementar eso, ¿no? Eh, la multiplicación, ¿no? Porque empiezas a lograr un efecto exponencial de los resultados que puedes tener con tu equipo, ¿no? Este dato de cada persona puede trabajar 8 veces más su desempeño, eh, es muy duro, ¿no? Uno puede decir, wow, ¿cómo puedes potenciar a una persona de esta manera? Imagínate un equipo, ¿no? Entonces hay una multiplicación exponencial de esa opción. Y lo otro es la adaptabilidad, ¿no? Eso es este mundo lo único que tiene constante es el cambio, ¿no? Vino con el COVID. Yo me acuerdo que cuando
cuando me decían cómo te adaptas al COVID, a nosotros pues nos tomó en la parte de salud de la peor manera, ¿no? Pero supimos adaptarnos relativamente rápido, ¿no? Y era una cosa como que, claro, no te han cambiado la regla del juego, te han cambiado el juego completo. Entonces, así de drástico fue y así de rápido nos adaptamos, ¿no? En, en el Perú, con mucha data, porque no teníamos recursos. Entonces, la data lo fue todo, tanto en el sistema privado como en el Estado. Ahora, otras decisiones, ya finalmente hay decisiones que son políticas y no tienen que ver con datos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero te permite la inteligencia artificial y esta sinergia con tu equipo adaptarlo también de manera más rápida, ¿no? Entonces esos son los tres pilares de la sinergia artificial que estábamos proponiendo. Y ahora, uno puede inclusive dar roles a la inteligencia artificial. Y eso me parece alucinante porque ya uno puede perfilar el tipo de respuesta que uno puede tener de las inteligencias artificiales. Y eso es importante porque justamente era una de las cosas que yo buscaba aprovechar para hacer los equipos. Porque claro, tenía equipos de full diseñador, pero me hubiera gustado tener, por ejemplo, un psicólogo o un antropólogo dentro de ese equipo para poder saber cómo el comportamiento de las personas potencia el uso de la solución que estoy dando o que estoy proponiendo, ¿no? Y decía, pero no puedo tener psicólogos para todos los equipos, no puedo tener médicos para todos los equipos, no puedo tener un data scientist para todos los equipos. Y después me puse a reflexionar, sí puedo, ¿no? Porque ahora puedo hacer que un agente de inteligencia artificial te permita agregar a tu equipo justamente eso que no tienes. Y es un poco lo que propuse con mis alumnos, ¿no? Formaban sus equipos en donde tenían que haber diseñadores gráficos de modas, interiores y industrial, pero además tenían que tener un agente que tenga un perfil totalmente distinto. ¿Por qué? Porque era parte del equipo y les obligaba a ver resultados desde otro punto de vista. Entonces, esto de hecho se ha venido trabajando bastante en el mundo con los agentes virtuales, pero más enfocados pues a un tema de reemplazar algo que ya se hace, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quiero que se vean con la charla. No se trata de reemplazar con la inteligencia artificial, se trata de potenciar lo que ya tienes. Entonces, no quiero reemplazar el proceso de diseño, quiero potenciar el proceso de diseño de mis alumnos, ¿no? Justo hace un par de semanas estaba viendo una intervención en donde una inteligencia artificial la proponen como jefe de un proyecto y decide todo la inteligencia artificial. Un proyecto chiquito, porque era una cosa como que una mini tienda, ¿no? Una mini máquina de expendedora y tenía que desarrollar todo y decidir todo para que sea un proyecto eficiente y sobre todo sustentable, ¿no? Y los resultados fueron medios ambiguos, porque de repente todavía no estamos a ese nivel de poder delegar todo, ¿no? Pero tampoco queremos llegar a ese estado. Lo que queremos en realidad es que exista una complementariedad entre lo que hace la inteligencia artificial y nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer cosas mucho más potentes, ¿no? Entonces, esos agentes que se crean y que en realidad es un hook interesante para los alumnos porque empiezan a crear sus propios agentes y se involucran y les gusta y entienden por qué pasan las cosas y entienden y van definiendo y puliendo sus agentes, ¿no? Permite que entiendan también pues que este paradigma de cambiar y reemplazar tiene que ir decantándose a potenciar más que reemplazar, ¿no? Que solamente automaticemos y más bien empecemos a co-crear con un integrante más que sí, es artificial, pero tiene todo el potencial de poder justamente darnos esta visión que si no, no la tendrían, ¿no? Eh, inclusive, esto recién lo he estado testeando, pero ya este semestre que viene sí ya quiero hacerlo más oficial.
este, los alumnos le ponen nombre a la gente, es parte del equipo, lo integran, le preguntan, este, algunos confían, otros no confían, pero ya empieza a haber esta dinámica entre qué cosa funciona y qué cosa no funciona. A veces cuando hay una cosa medio disparatada se dan cuenta, ¿no? Y van cambiando justamente el perfil de la gente para poder tener finalmente qué les sirve, ¿no? Ahora, esto va complementado con el hecho de explicarles por qué la inteligencia artificial funciona como funciona, ¿no? Por qué puedes tener un resultado a veces medio loco o una alucinación y por qué debes creerle y por qué no debes creerle, ¿no? Y nada, esto poco a poco, mientras vas involucrando al alumno, va generando pues cada vez mayor apertura al uso, ¿no? Y empiezan a usarlo ya de manera más adecuada. Yo particularmente uso el Google Studio, ¿no? Es una plataforma súper sencilla en donde el alumno simplemente promptea y va perfilando a su gente, ¿no? No es caro, es bastante dinámico y, y les permite justamente en esta etapa de co-creación y definir las soluciones a tener un punto de vista distinto a lo que podrían tener solamente con los alumnos dentro del salón, ¿no? Entonces, todavía no he tenido peleas entre ellos, pero me imagino que en algún momento va a ser un miembro más del equipo y va a ser natural el hecho de utilizar estos agentes como parte del equipo de diseño, ¿no? Otro punto importante son cómo los alumnos empiezan a ver a la inteligencia artificial dentro de este proceso, ¿no? Entonces, ya no solamente le van preguntando o lo que evito es que le pregunten cómo hago las cosas, sino más bien es una opinión más para complementar con lo que ya tienen, ¿no? Como les digo, es una visión, son ojos extras que permiten ver las cosas de una manera distinta. Y uno puede moldear este agente para justamente tener una apertura distinta, ¿no? Le ponen nombre, le ponen profesión, le ponen edad, le ponen la forma de comunicarlo y de esta manera pueden hacer mucho más dinámica la integración, ¿no? Entonces, de esta manera, indirectamente o directamente, estamos apoyando a los grupos de alumnos a tomar decisiones con datos. Y para mí ese era uno de los grandes objetivos de mi curso, ¿no? Poder tomar eh, justamente ello y de esta manera poder tener resultados más interesantes, ¿no? Además de que están agregando una persona o un agente que es nuevo para ellos, pero que les va a permitir justamente lograr resultados pues, más potentes, ¿no? Y es un poco lo que he venido contando, lo que estoy haciendo en mi salón, ¿no? Estoy haciendo, bueno, en mis salones, en mi curso de data. Pero no quiero dejarlo solamente ahí, quiero explorarlo también en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, en el UX. En el UX busqué usar inteligencia artificial en otros puntos del proceso de diseño, eh, pero es algo que voy a ir haciendo paulatinamente, ¿no? Y en pensamiento innovador también estoy buscando ver cuál es el escenario ideal para poder utilizar una inteligencia artificial de manera co-creativa, de manera, no para automatizar cosas, sino para potenciar a los equipos que vamos formando, ¿no? Entonces, yo los invito a utilizar el AI Studio de Google. Es un súper intuitivo, súper fácil. Prontear ahí es súper sencillo. Te ayuda hasta a prontear. Entonces, el agente virtual con dos botones lo creas, ¿no? Con dos clics. Y te permite también codificar, si es que algunos ya codifican, si algunos están más especializados en eso, puedes pasarlo al Collapse y bueno, puedes usar Python para poder mejorarlo. Puede, pero en realidad es súper intuitivo, es súper sencillo para el alumno, y le abre las puertas pues a un mundo que actualmente lo tiene como medio bizarro porque no entiende bien, porque en general creo que no entendemos bien cuál es la finalidad de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces
Eso me pasa mucho en pensamiento innovador, este, porque los chicos se ponen a filosofar sobre esto y terminamos pues en escenarios medio dantescos, pero también podemos terminar en escenarios que nos potencien como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y acá es un punto importante porque tenemos que darnos cuenta que, eh, que no está definido, ¿no? Que si bien es cierto, hay varias líneas de ejecución y de investigación, todavía estamos en el tiempo de poder implementar cosas para las cuales no se ha creado la inteligencia artificial. Entonces tenemos ese abanico abierto de posibilidades que nos permite un poco experimentar y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Y cuando de manera controlada, mejor, porque de esta manera nosotros podemos eh, potenciar, pues como en este caso, al equipo de investigación, ¿no? Pero también podemos empezar a hacerle notar a las personas y a los alumnos que la inteligencia artificial debería ser utilizada más que solo para automatizar, debería ser utilizada para hacer colaboraciones, ¿no? Unas interfaces también más naturales, ya no ver la inteligencia artificial como bueno, no, yo soy de otra época, pero como robotina, ¿no? De los supersónicos, ¿no? Que es un robot y que no tiene un componente emocional, ¿no? En realidad podemos llegar a ese, a ese detalle, inclusive perfilando a los agentes, podemos hacer que se comporte de ciertas maneras, que si bien es cierto no es que esté creando eso, sino toma también información disponible para poder hacer esos perfiles, pero nos permite también un poco entender pues cómo podrían pasar las cosas si es que tuviéramos equipos más interdisciplinarios, ¿no? Eh, Nos permite también tener opiniones no solamente locales, ¿no? Nos permite poder tener posiciones más globales, poder tener información más global y eso también si es que estamos pensando en hacer el growth de nuestros equipos, hacer el growth de nuestro proyecto, tener una visión global o de repente de otro punto del mundo nos permite también tener muchas más chances de que las cosas que estamos planteando funcionen, ¿no? Y lo que buscamos finalmente es que la inteligencia, tanto virtual como humana, se potencie, ¿no? Se vea aumentada y de manera colaborativa mejor, ¿no? Porque de esta manera nosotros podemos utilizar la información que podemos recopilar de la mejor manera, ¿no? Y lo que finalmente buscamos es que las personas usen las propuestas que nosotros estamos planteando. Y si bien es cierto, la parte empática es fundamental, el hecho de tener visiones multidisciplinarias también te permiten tener soluciones mucho más variadas y de repente que impacten de mejor manera, ¿no? Les digo porque en medicina a veces nosotros tenemos la solución de la enfermedad, eh, pero si la persona no quiere usarla, no podemos obligarlo, ¿no? Entonces hay que buscar la mejor manera de llegar a las personas y entender al usuario para poder dar esa solución, ¿no? A ellos les parece tonto, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho cuando llegaron las vacunas y la gente decía que no les ponía la vacuna porque la hojita desaparecía, ¿no? Ese es un invento pensado en las personas que tienen que colocar las vacunas, porque se pinchan y se contagian de enfermedades cuando te pinchas vacunando. Entonces, ese mecanismo de retracción de la aguja eh, hacía que ese riesgo deje de estar. Pero para el usuario, que era el vacunado, le generaba un estrés porque pensaba que no lo estaba vacunando, ¿no? Entonces, ese tipo de intervenciones, eh, me imagino que si en algún momento la OMS se lo hubiera puesto a, este, a pensar o a ver o a explorar, de repente hubiera buscado un mecanismo distinto de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en ese entonces no había mucha había más datos que inteligencia artificial, pero ahora se podría modelar desde el principio, ¿no? Y lo podemos hacer desde el mismo salón de clases.
Y los dejo con una reflexión, es uno de mis héroes, Carl Sagan, un astrofísico que tenía no solamente la capacidad de, de ser un genio en la parte de astrofísica, sino también de poder comunicar de manera sencilla, ¿no? Tiene una frase que a mí me parece genial y siempre la comparto con mis alumnos y siempre me gusta compartirlas en las situaciones que doy, ¿no? No quiero creer, quiero saber. No quiero que me cuenten, quiero entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial. No quiero resultados solamente, quiero saber por qué pasa lo que pasa y cómo es que lo hace, ¿no? Para entender si es que ese resultado realmente me suma o no me suma. Entonces, es un poco la reflexión que les dejo y nada, ahora creo que sí puedo prender mi cámara, no sé, a ver, déjenme ver. Muchas gracias, César, por tu presentación. Buenísimo conocer también desde tu perspectiva de médico y diseñando para cursos de diseño cómo ha sido este cambio que nos comentas que te ha costado también por tu formación de médico, pero es diferente cuando ya enseñas en diseño y cómo lo has querido enfocar de manera multidisciplinaria, ¿no? Así que gracias también por contarnos tus ideas. Sabemos que quieres utilizar Google Studio como parte del proyecto que estás trabajando con tus estudiantes, ¿no? Y ya tienes, o sea, ya lo has probado en sí, ya sabes, o sea, ese tema de los agentes que decías que quieres trabajar con ellos. Sí, de hecho lo he probado con algunos grupos porque también tienes que tener la apertura del alumno para que se pegue con este tema, ¿no? Porque hay algunos que simplemente no quieren, otros que no les llama la atención y otros que sí están detrás para ver cómo utilizan estas cosas en su día a día. Entonces, lo usan en un par de grupos justamente en el proceso del proyecto de una solución basada en data, ¿no? Para que dentro del equipo agreguen un perfil distinto. Como les decía, la inteligencia artificial que uno utilice va a depender de cómo se sienta cómodo, ¿no? En realidad, DeepSeek, Copilot, eh, Google Studio o ChatGPT, te sirve, ¿no? Y puedes hacer agentes en cualquiera, no es muy difícil. Yo particularmente uso Google Studio porque, bueno, no me cuesta, no le cuesta al alumno y es muy sencillo de usarlo, ¿no? Al final el alumno va pronteando, va definiendo el perfil de la gente y al final le termina poniendo nombre, ¿no? Y lo termina interiorizando en el grupo de manera positiva, ¿no? Y le pregunta, y es una dinámica medio rara que uno ve en la clase, ¿no? Porque, claro, están los 4 o 5 participantes y te sacan una idea distinta donde dices, ¿cómo lo pensaron, no? Y es una cosa porque ellos agarran y dicen, no, pues que nuestro compañero, que este caso es el agente, nos está dando esta visión, ¿no? Y hemos explorado por ahí. Y, y nada, la verdad es que esto no tiene límite, ¿no? Podemos llegar a hacer cosas muy interesantes y hacer que estos equipos multidisciplinarios pasen de ser multidisciplinarios a ser una transversalidad mucho mayor, ¿no? O sea, ya no solamente empezar en interdisciplinas, sino que una misma persona, un mismo equipo ya pueda manejar información que sin esto no podría hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino interesante y es una aplicación práctica de cómo cambiar ese paradigma, ¿no? Ya no solo automatizo, sino más bien busco eh, potenciar a mi equipo, busco co-crear, busco hacer que los equipos sean más potentes, ¿no? Y también, pues, democratizo la información. Ujú. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que tengas información que no es, ¿no? Y eso pasa mucho cuando uno no sabe cómo es que funciona la inteligencia artificial. Cuando uno toma la información como si fuese ley y no la explora. Entonces, a mí me permite en un curso como el que yo dicto es no solamente meter la inteligencia artificial dentro del proceso de diseño, sino también entender cómo es que el manejo de datos y el manejo correcto de datos te permite tomar decisiones importantes, ¿no? Y que funcionen. Eh,
muchos de los chicos a veces hacen proyectos muy ligados a medicina. No sé si es porque yo soy el que dicto, pero eh, se llevan esas ideas. eh, y claro, y necesitan a alguien de salud como para que los pueda apoyar, ¿no? Y perfilan su agente con esas características, ¿no? Ujú. Entonces, es interesante. Yo creo que hay un campo importante que uno puede seguir desarrollando. Y eso va a ser con el devenir de los cursos que vayamos implementando, ¿no? Y ahora justo que mencionas de los agentes, a ver si la próxima semana les contamos de un proyecto en el que trabajamos desde la UPC. Hay una actividad extraacadémica que lo damos desde el área de innovación educativa que se llama Club Aptitud. Y también este ciclo les pedimos a los estudiantes que hicieran agentes que los puedan ayudar en algún problema de la vida universitaria. Y como dice, sorprendentemente todos optaron por temas de salud, sobre estrés, que estaban abrumados por los exámenes finales, pero todos derivaron al final a un tema de salud. Y me has hecho acordar ahora, justo coincide con lo que tú también mencionas, que tus estudiantes de diseño también están yendo como para ese lado. No sé si específicamente salud, como el que yo te digo de bienestar, todos lo derivaron a temas de estrés, que se sentían agobiados, abrumados, falta de organización, ¿no? Y me hiciste acordar, en el caso de estos estudiantes, por ejemplo, usaron Copilot y ChatGPT. Y a propósito, ahora que nos cuentas, también en Copilot, los que tenemos la cuenta educativa en un PC, podemos usar Copilot y tus estudiantes también podrían usarlo, ¿no? Por la cuenta edu.pe. Así que podrían probar también ahí cómo les va con Copilot y con Google Studio. No he probado yo Google Studio, a ver si un día nos vienes a contar cómo es que hacen los agentes en Google Studio. Estaría interesante conocerlo. No lo he probado todavía, así que ahí nos cuentas un día, o nos muestras cómo quedan. Y sería bueno, también interesante conocer los agentes que hagan esos estudiantes, ¿no? Al final, qué tema están usando, y cómo lo armaron, cómo es que lo llegaron a personalizar de acuerdo a la necesidad que van a plantear. Sí, claro. O sea, sería genial poder compartir cómo hacer el agente. La verdad que duraría 5 minutos la charla, porque es muy fácil. Es sorprendentemente fácil. Los alumnos, pero esos 5 minutos, los alumnos empiezan a sentir suyo el proyecto, ¿no? Sentir suyo el que han creado la gente y le ponen nombre y lo interiorizan en el grupo de manera, pues, casi natural, ¿no? Es un integrante más y con ese no se pelean. Entonces, yo creo que suma por todos lados, ¿no? En realidad nos permite tener una visión distinta de las cosas que es bueno en esta época, ¿no? Que nos permita justamente eh, explorar cosas que de repente por el perfil propio no tenemos, pero que si tenemos la oportunidad de adquirirlo o de sumarlo, bienvenido sea, ¿no? El tema de salud en inteligencia artificial es infinito. La verdad que se están creando cosas loquísimas. El tema de salud mental tiene muchas ahí restricciones todavía. Es difícil, como les decía, probar en medicina, porque si te equivocas puede tener consecuencias pues catastróficas. Le pasó a un amigo en Argentina que estaba probando un agente de salud mental en donde pues lamentablemente pues tuvo una consecuencia fatal y ahí quién tiene la culpa, ¿no? Entonces todavía está esta zona medio gris, pero pero hay que ir avanzando, ¿no? Y yo creo que desde la vista, desde los diseñadores, de los chicos que están más metidos al tema de diseño, es poder darle información en la parte de salud, en los otros campos, para poder tener mejores resultados, ¿no? El problema del médico es que de nosotros, los médicos, es que nos cegamos mucho y el ego nos juega en contra. Entonces, es más difícil trabajar esos proyectos con perfiles solamente médicos, ¿no? Entonces, con diseñadores
son más open mind, tienen otra visión, un mindset totalmente distinto, este, que es más fácil también poder generar proyectos pues, que vayan cambiando. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta para César, aprovechando que lo tenemos acá. Así que, César, igual te comprometemos a que nos cuentes los resultados de tu proyecto con tus estudiantes cuando ya lo tengas, así que quisiéramos conocer cuáles fueron estos agentes que van a crear tus estudiantes. Así que te vamos a invitar a fin del próximo ciclo, de todas maneras, para que nos cuentes. Ahí Juan tiene la mano levantada. Juan. Hola, hola, ¿cómo están? César, felicitaciones. Qué bueno que tengan iniciativas de todo tipo con los estudiantes y exploten la curiosidad. La pregunta es saber si la universidad tiene alguna política ya sobre el uso de estos asistentes de inteligencia artificial en los cursos. Si lo promueve, lo prohíben, le dicen tengan cuidado, no voltees a la derecha o a la izquierda. ¿Qué cosa hay de eso? Hay bueno, específicamente por la UPC, porque creo que hay otras personas acá de otras universidades, en la UPC sí hay lineamientos de ética para el uso de inteligencia artificial. Ahí te la comparto ahora, Juan. Hay un capítulo para docentes, para estudiantes, en el cual sí se indica que sí se puede usar, pero hay consideraciones que tomar en cuenta, como los objetivos del curso, los logros, y hay otros datos más que indican los lineamientos que hay que considerar tanto para el docente cuando quiera usar IA en alguna sesión de clase o para el curso, ¿no? Pero sí, sí la tenemos. Ahí, ahora te la comparto. Eh, Juan, la verdad como consejo, mientras la IA se vea como herramienta y como que suma y no como que reemplaza, en general para cualquier cosa, va a ir bien. Hay que ir explorando más bien qué nos suma, qué nos sirve, ¿no? Eh, pero en realidad, claro, si uno, dependiendo del campo, ¿no? Si uno quiere hacerlo para negocio, automatiza todo. Pero si uno quiere hacerlo para educación, entendamos cómo nos suma, ¿no? Esta para mí es una intervención, el caso que yo les cuento es una intervención que es un primer pasito que estamos dando, ¿no? Y eso, Gabriela tiene varios proyectos ahí me estaba contando en que, claro, son pasitos que estamos dando, porque todavía no sabemos realmente para qué sirve o qué no sirve, ¿no? Estamos explorando. Yo creo que sí está, la verdad que yo tengo la suerte de que en UPC me dan la facilidad de poder ir probando estas cosas para beneficio de los alumnos, ¿no? Porque, claro, lo que queremos es saber finalmente para qué nos va a servir la inteligencia artificial. Es una ola que ya, o sea, no es que vaya a venir, ¿no? O nos subimos o nos revuelca. Entonces, va por ahí la cosa. Yo creo que es un reto importante y estamos en un momento, pues, de la historia que, que es muy, eh, va a ser muy dinámico, va a ser muy cambiante, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Gracias, gracias César, gracias Juan. No sé si por ahí alguien tenga alguna consulta más. Por ahí me están pidiendo los lineamientos de Paola. Sí, sí, Paola, ahora te lo comparto, los lineamientos de uso de inteligencia artificial. Listo. No sé si alguien tuviera una pregunta más. Si no, César, te agradezco nuevamente por venirnos a contar hoy día los planes que tienes. Así que vamos a estar trabajando con César también en poder documentar este proyecto que nos ha contado usando para crear agentes con Google Studio. Y ya está más que comprometido para contarnos los resultados que obtenga de su proyecto. Así que en unos meses lo volvemos a tener a César por acá para compartirnos esta experiencia y que esto justamente es lo que queremos, ¿no? Ver qué es lo que pasó, cuál fue el trabajo de los estudiantes. Nosotros les contamos, la próxima semana les contamos lo que les decía el Club Aptitud, de lo que crearon los estudiantes con los agentes de GPT y Copilot. Así que ahí haz algo
corto, pero ahí les contamos los resultados. Y también, César, desde la Facultad de Diseño, entonces ya sabremos el próximo semestre cómo les fue. Así que, ¿tú enseñas para todas las carreras de diseño? Yo entré para dictar a diseño de interiores y ahora dicto para industrial y transversal. Los cursos son transversales, diseño industrial, Ok, gráfico, y también industrial gráfico y moda ok. y interiores. Interesante. Cuando me dijiste que eras médico, pensé que enseñabas en la Facultad de Medicina, en la carrera de Medicina, y luego También ya enseño, entendí ahora cómo es que estás para diseño. no, de hecho sí, también enseño transformación digital, pero no en UPC. Transformación digital en salud. Ah, ok. Ok, ok. Listo. Entonces, nada, César, muchas gracias por venirnos a contar hoy tu proyecto. Y gracias a todos también por unirse a la sesión de hoy. Sí, por supuesto, queda abierto también estos viernes si alguno tiene alguna experiencia que contar, algún caso de uso o quieran debatir algún tema, me escriben por interno y lo podemos agendar. Así que nada, feliz día del docente universitario nuevamente para todos. Gracias por unirse a la sesión de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias.